Hola, ¿qué tal? Soy Alex y como siempre te traigo un video tip para poner a rendir tu capital y en la marcha crearte las mejores oportunidades. Quédate conmigo y aprenderás valiosa información que te aportará una visión más amplia de tu entorno financiero. Un fondo de emergencia es un colchón económico para hacerle frente a los gastos imprevistos, por ejemplo, una avería del vehículo o la sustitución de un frigorífico que se ha roto. Este fondo de seguridad debe estar depositado en activos muy líquidos, como una cuenta corriente de ahorros, una cuenta remunerada o incluso un depósito bancario que se pueda rescatar sin penalización. El objetivo no es la rentabilidad, sino la disponibilidad inmediata en caso de que sea necesario. En cuanto a su importe, se considera que debería de ser suficiente para cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos, aunque esto dependerá mucho de las circunstancias personales y laborales de cada persona. Un trabajador autónomo con 2 hijos pequeños debe de tener un fondo de seguridad mayor que un funcionario con hijos ya emancipados, o un soltero y sin hijos, que lo tiene más fácil, por ejemplo. Independiente, joven y con los primeros ahorros estables, es la descripción de las que más se repite entre aquellos que se empiezan a interesar por el mundo financiero y empezar a invertir, sobre todo millennials, que empezaron hace unos años su vida laboral y cuentan con independencia suficiente y conocimientos básicos como para saber que si no ponen a trabajar su dinero, la inflación se lo acabará comiendo. Hay otros perfiles, pero son menos. Aunque la mayoría de estas personas parte de un patrimonio limitado, como son sus primeros ingresos, debido a su edad, la capacidad de ahorro que pueden tener a largo plazo, por pequeña que sea, es muy superior a la de otros inversores más mayores. El problema es que, si no cuentan con los conocimientos suficientes, una estrategia o la ayuda de algún asesor, su dinero puede acabar sin haberle sacado ningún partido. Por este motivo, son muchos los que piensan que con cantidades pequeñas no pueden hacer prácticamente nada. Sin embargo, si nos focalizamos en el ahorro y nos comprometemos a aportar determinadas cantidades de manera periódica, tendremos acceso a un gran abanico de posibilidades, dependiendo de cuál sea nuestra finalidad. Tener claro cuáles son las prioridades de gasto es clave a la hora de ahorrar, y también para gestionar el pago de las deudas activas y no incrementarlas. Según estudios, la principal prioridad de pago es la hipoteca y el alquiler, seguida de la alimentación y a cierta distancia los suministros básicos como la luz, el gas o el teléfono. Se recomienda valorar la necesidad real antes de comprar un artículo y no hacerlo por impulso, así como analizar los gastos personales y categorizarlos. Igualmente, tener en cuenta una cantidad determinada de ahorro como si de un gasto fijo más se tratara, permite establecer una rutina de ahorro. La cuantía por ahorrar ha de responder a la realidad de los ingresos y gastos que se tengan, actualizándose en el momento en el que estos cambien, tanto se aumentan como si disminuyen. Ningún truco de ahorro sirve de nada si no cuentas con la motivación necesaria para hacerlo. Piensa en un fin concreto para tu dinero ahorrado, ya sea un viaje, una mejora en tu vivienda, un vehículo nuevo. Algo muy útil es utilizar la regla del ahorro 50-30-20, según la cual el 50 se destina a los gastos ordinarios, un 30 a actividades de ocio y un 20 al ahorro. La mejor alternativa es no dejar dinero parado en la cuenta corriente. Se recomienda precisamente en situaciones como la actual, cuando invertir es más importante que nunca. El dinero parado pierde capacidad adquisitiva de forma muy rápida, y no invertir es asumir que vas a perder. Al invertir asumes también el riesgo de perder, pero con la probabilidad de ganar a largo plazo y superar a la inflación, aunque a corto plazo la rentabilidad de invertir pueda ser negativa, como puede estar pasando el año pasado o este año.
La inflación es como un ladrón y hace desaparecer tu dinero. No podemos permitirnos que, con lo que cuesta ahorrar, esos ahorros pierdan valor cada día. Y la única forma de evitarlo es invertir y hacerlo con vistas en el largo plazo, sin emociones por las caídas que veamos en los mercados. La mayor parte del ahorro se destina a una vivienda en propiedad, mientras que apenas el 7% de los hogares dispone de fondos de inversión y solo el 6% invierte en acciones en bolsa, para rentabilizar los ahorros en el contexto actual. Las crisis son cíclicas y los mercados tardan relativamente pocos meses en recuperarse. Recuerda que el interés compuesto juega a tu favor, porque las bajadas del mercado se ven compensadas con las subidas. Los mercados siempre van al alza, aunque caigan por épocas. Esta cuestión no es un baladí. En los últimos años no era complicado obtener rentabilidad a través de activos financieros sin riesgo, como los depósitos o cuentas remuneradas, gracias a una situación en los tipos de interés que hacía soplar el viento a favor de los ahorradores. Actualmente, y a raíz de la política monetaria expansiva, estamos en tiempos de incertidumbre y no se puede obtener una rentabilidad sin cierta exposición al riesgo. La opción de renunciar a rentabilizar el ahorro es perniciosa, puesto que siempre entra en escena el enemigo silencioso, la inflación. La inflación va mermando el poder de compra de nuestro ahorro, de forma que un año en el que no hayamos obtenido retorno del ahorro nos habremos empobrecido a un nivel equivalente a la tasa de inflación. Los últimos años hemos disfrutado de tasas de inflación muy reducidas, lo que ha supuesto un cierto alivio en las inversiones, especialmente las de perfil conservador. Sin embargo, la inflación comienza a repuntar posiblemente sobre el 18% desde el año pasado hasta la actualidad. ¿Qué alternativa queda entonces para aquellos que no se quieran resignar a que su ahorro se quede parado? Sencillamente, no queda más remedio que asumir algo de riesgo. Si bien existen prácticas que ayudarían a minimizarlo, entre ellas, diversificar. Una forma de disminuir el riesgo consiste en diversificar, es decir, distribuir nuestro dinero en diferentes inversiones, en vez de invertirlo todo en una sola. Si decidimos apostar por una única opción de inversión, corremos el riesgo de que ésta obtenga un mal resultado, lo que nos podría llevar a perder parte o total de nuestro capital. La diversificación no solo se refiere al tipo de activo en el que invertimos, es conveniente diversificar también en ámbitos como el geográfico o el de la divisa. Como regla general, a mayores posibles ganancias, mayor es el riesgo que tenemos que asumir. La aversión al riesgo varía enormemente de un inversor a otro, según sus circunstancias económicas, lo que puede permitirse perder y el apetito que tenga por asumir un nivel determinado de pérdidas. A grandes rasgos, de menor a mayor riesgo, presentamos unas posibilidades de inversión que tiene el ciudadano de a pie para invertir en este 2023. Una cuenta de ahorro permite que los usuarios puedan convertirse en ahorradores al conseguir una pequeña rentabilidad por su dinero. Lo único que tendrá que hacer al usuario es depositar el dinero en la cuenta de ahorros y recibirá una rentabilidad que haya acordado previamente con la entidad bancaria. Los depósitos permiten ahorrar de forma sencilla, no siendo tan intrincados como otros productos de inversión. Una característica que comparten es que ambos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, y el banco debe reembolsar el dinero al usuario cuando se haya cumplido el contrato. Sin embargo, los depósitos tan solo permiten una aportación única inicialmente. Una vez sean creados, no se podrá agregar más dinero. Los fondos se podrán retirar de forma total, aunque no siempre se permite de manera parcial. Sin embargo, es posible que haya que asumir algunas penalizaciones. Otra opción que tienes para rentabilizar tus ahorros es invertir en acciones. Esto es más complejo de lo que parece, ya que requiere de un exhaustivo estudio de las compañías, de sus perspectivas de crecimiento, de la valoración del mercado y de determinar cuál es el mejor momento para hacer una compra o venta de acciones. Aunque la inversión puede ser muy rentable, hay que tener presente que el riesgo que asumirá será también muy elevado. Y no solo eso, sino que habrá que tener en cuenta que la fiscalidad es alta en el momento en el que te decides a vender acciones. Los fondos de inversión pueden concebirse como una bolsa de dinero que usan los inversores para añadir sus ahorros. Esta bolsa es gestionada por un profesional que sabrá cómo invertirlo para lograr la máxima rentabilidad, en teoría. También habrá un seguimiento de los mismos por si tuviera que llevar a cabo algún tipo de modificación. El riesgo se reduce debido a la presencia de este profesional y se reducirá todavía más si has diversificado tus acciones. Sin embargo, no hay ninguna opción que sea al 100% segura. Siempre habrá riesgo. Aunque es una inversión jugosa y muy rentable en la mayoría de las ocasiones, también se asume un riesgo elevado. Lo peor de todo es que se trata de una inversión a largo plazo. ¿Cómo buscar rentabilidad con el mínimo riesgo?
En el entorno descrito, la consecución de rentabilidad pasa por incorporar de forma moderada activos que si están ofreciendo retorno en un escenario de tipo de interés muy bajo, como son los activos de renta variable. Estos deben suponer un pequeño porcentaje de la cartera global de activos en el caso de inversores conservadores, y se debe incorporar de la forma descrita con anterioridad, con generosa diversificación y paulatinamente. Invertir con poco dinero. El mundo de la inversión se ha democratizado hasta extremos insospechados en los últimos años, del mismo modo que es probable que el smartphone que use cualquier persona no sea sustancialmente diferente al que utiliza Elon Musk o Bill Gates. Hoy en día, un pequeño inversor puede aspirar básicamente a las mismas rentabilidades que un inversor profesional. Por tanto, y si lo que se quiere es empezar a invertir con poco dinero, existen multitud de vehículos de inversión que son accesibles con una mínima cantidad inicial y que abarcan todos los mercados, estrategias y estilos de inversión. Desde la inversión tradicional a las inversiones alternativas y desde la gestión activa a la gestión pasiva. Asimismo, el asesoramiento en materia de inversiones se ha abierto a todos los públicos y en la actualidad se puede acceder a un asesoramiento de calidad a bajo coste. El avance de la tecnología y la imparable aparición de servicios de asesoramiento financiero online ha complementado los tradicionales servicios de banca privada y han abierto la posibilidad de empezar a invertir a pequeños inversores mediante carteras diversificadas y eficientes desde un punto de vista de rentabilidad esperada ajustada al riesgo. El factor más importante de todos al empezar a invertir es establecer un objetivo. Los objetivos pueden ser muy variados, pero los más comunes tienen que ver con preparar la jubilación, mantener la capacidad adquisitiva del dinero a largo plazo o empezar a acumular patrimonio para un objetivo concreto, como la educación o la compra de una segunda residencia. ¿Por qué este es importante? Pues porque del objetivo depende el horizonte temporal de la inversión. Por ejemplo, si el objetivo es no sufrir una pérdida de poder adquisitivo cuando llegue la jubilación, el horizonte de la inversión será la fecha de la jubilación. Si el objetivo es comprar una vivienda en 10 años, ese será el horizonte de inversión. El horizonte de inversión es muy importante porque cuanto mayor sea este, será posible permitirse un mayor porcentaje de inversión en activos de riesgo, como la renta variable, ya que, aunque se empiece perdiendo, se tiene un número de años suficiente para recuperarse por completo de las caídas iniciales. Por el contrario, si tengo un objetivo a muy corto plazo, empezar a invertir se limitará a activos financieros muy líquidos. Después de fijar el objetivo, se tiene que seleccionar el perfil de riesgo. El riesgo tiene dos dimensiones. Una objetiva, que determina el horizonte de inversión, y otras características como la edad o cantidad de ahorro que sea capaz de generar. Y otra dimensión subjetiva, que tiene que ver con la relación personal con el riesgo. Puede darse perfectamente el caso de que tenga una elevada capacidad para asumir riesgo, pero que no se esté preparado para hacerlo, por experiencias pasadas o por diversos sesgos emocionales. En estos casos, hay que ser consciente de que un menor riesgo implica menores rentabilidades a largo plazo. Los fondos de inversión constituyen el vehículo más adecuado cuando se empieza a invertir. Su adecuada diversificación evita riesgos innecesarios derivados de la selección personal de valores, para la que es posible que no se tenga la preparación necesaria. No obstante, la selección de acciones también es una fórmula válida para empezar a invertir, aunque en este caso la experiencia inversora y los conocimientos de valoración constituyen un bagaje muy recomendable. Del mismo modo, no es lo mismo invertir que especular. El especulador solo busca vender un activo a un precio superior al precio de compra. El inversor está más interesado en las rentabilidades que puede esperar en el largo plazo y normalmente mantiene sus posiciones por un mayor periodo de tiempo. ¿Qué acciones son más seguras para invertir? No existen acciones seguras en las que invertir. Es más, cabe decir que la seguridad total no existe en el mundo de la inversión. Lo importante es conocer los riesgos a los que hay que enfrentarse y seleccionar los que podemos permitir. Si estás empezando a rentabilizar tus ahorros a largo plazo, lo más conveniente será empezar a invertir cuanto antes, ya que la volatilidad del mercado a corto plazo tendrá un impacto relativo para tu dinero. Lo más recomendable, si estás empezando, es invertir una determinada cantidad de dinero e ir haciendo pequeñas aportaciones periódicas que nos aseguren tener cierta rentabilidad en el futuro y capear la inflación. Además, siempre puedes ir incrementando estas cantidades en determinados productos con el paso del tiempo. Deseo darte las gracias por haber llegado hasta aquí y disfrutar de mi contenido. Espero haya sido de tu agrado y también sepas aprovechar esta información para tu crecimiento y así seguir descubriendo este camino que parece fácil pero no lo es. Te mando un saludo. Hasta la próxima.